Bendiciones, hermanos. Les invito a decir nuestra confesión de fe. Mi Biblia es la palabra de Dios. Revela a Jesucristo, mi Salvador, quien nació, murió y resucitó para salvarme del pecado y condenación. Me enseña de la fe, santidad y amor para predicar su gracia y perdón desde mi familia y congregación hacia la nación y toda la creación. Y el pueblo de Dios dice: vivo por la fe. Dios les bendiga. Un hermoso privilegio estar una vez más con ustedes por medios digitales, llevando la palabra del Señor, llevando el consejo de nuestro Dios. Hoy, pues un día más de encierro total, que dicho sea de paso, se ha convertido estas 2 últimas semanas en ello, pero también una oportunidad para poder reunirnos por este medio y poder escuchar, meditar la palabra del Señor. Nuestro corazón, insisto, es para llevarle luz, esperanza, amor, pero también meditación por medio de la palabra del Señor. Y hemos estado tratando un tema relacionado con la dignidad, la dignificación que Dios nos ha hecho a nosotros en cuanto a nuestra vida, la creación. Pero hoy deseo detenerme un poco y meter un paréntesis, aunque finalmente tratará de una situación similar. Es necesario que cuando nos reunimos podamos nosotros meditar, porque qué maravilloso es Dios y toda la dignificación que nos ha dado. Fabuloso Dios, la dignidad con que nos creó. La creación es maravillosa, lo que Dios creó. Cuando uno ve la naturaleza, solo ve la naturaleza y uno dice: wow, Dios verdaderamente hizo todo lo que pensó, todo lo que dijo que se hiciera con sabiduría, con inteligencia y con el propósito de que fuera el hábitat para el ser humano. Sí. También habitan los animalitos, las plantas, pero realmente era el hábitat del humano. Por ello, la semana que estamos iniciando hoy, en las próximas sesiones estaremos hablando un poco más de aquello. Pero quise detenerme en un momento que el apóstol Pablo está haciendo una meditación muy profunda de lo que él es como creyente, de lo que él es como apóstol, de lo que él es como parte de esa obra de Dios. En el capítulo 9 de 1 Corintios encontramos a un Pablo que está diciéndole a todos por qué él es apóstol, porque él llega a instancias apostólicas. Si algo apasiona, es ver decir cuál es el premio, la recompensa que él tiene. Y dicho sea de paso, la recompensa que nosotros deberíamos esperar verdaderamente o por la que deberíamos de trabajar. Él abunda en cosas en cuanto a eso, pero en el verso 18 dice: ¿cuál pues es mi galardón? ¿Qué voy a obtener de beneficio? ¿Qué voy a obtener yo? ¿Cuál es mi recompensa, mi premio? He aquí el Señor dijo: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Ya lo tratamos en algún tema, lo del galardón. Pero ahora no estamos viendo el galardón desde el punto de vista de Cristo y su advenimiento, sino estamos viendo al escritor sagrado, a Pablo, preguntarse: ¿cuál es mi galardón? ¿Qué merezco yo? ¿Cuál es mi premio, mi recompensa? En cierta oportunidad, el Señor Jesucristo fue abordado por los discípulos. Y uno de ellos le pregunta: Señor, nosotros hemos dejado a nuestras familias, nuestra casa, todo lo hemos dejado por ti. ¿Qué hemos de recibir? Y Jesucristo dijo: verdaderamente les digo,
en verdad os digo, que no hay uno solo que haya dejado padre, madre, esposa, esposo, hermano, hermana, hijos, hijas, casas, por mí, que no reciba 100 veces más en esta vida y en el siglo venidero la vida eterna. Tristemente nosotros le ponemos más atención a las casas, premios, puntos que nos ofrece allí el Señor. Y muchos se consuelan con eso. Y poco atendemos a la vida eterna que vendrá en el próximo siglo. Así que ese es un cuestionamiento interesante, porque allá Cristo le respondió a sus discípulos, y aquí Pablo se está cuestionando a él mismo y por supuesto lo está exponiendo a su audiencia, a los lectores de la carta. ¿Cuál es mi premio? ¿Cuál es mi galardón? ¿Se ha puesto usted a pensar alguna vez cuál es el premio o galardón que usted recibe? Comúnmente, la mujer que se encarga de la casa, le llamamos ama de casa, a veces se siente frustrada porque muchos ni gracias le dicen, ella se esfuerza, pasa trabajando mucho tiempo y no hay en los demás un agradecimiento profundo del quehacer. Los padres de familia y aún las mujeres también que trabajan como dependientes en alguna organización, a veces están frustrados porque los hijos salen corriendo a preguntarle qué me trajiste en lugar de abrazarlos, besarlos, mimarlos, decirle gracias. Yo me recuerdo que cuando mi hijo mayor era muy pequeño, tal vez tendría como 1 año y medio, ya había nacido su hermanito, el segundo, y cada vez que yo me iba a trabajar hacía un berrinche el primero. Y entonces mi esposa le comenzó a explicar por qué me iba a trabajar. Y me recuerdo que le quedaron a mi hijo, el mayor, dos elementos del por qué me iba a trabajar. Y cuando yo me despedía para irme a trabajar, siempre me decía, eche pan, me decía, leche y pan. Y con ello se contuvo de ya no simplemente hacer berrinches, sino ya sabía que había una razón de que papá saliera de casa todos los días que debía salir. Hay un propósito en todo lo que hacemos. Hay una razón. Claro que la mujer espera que le feliciten, por lo menos que le agradezcan por su empeño, por su trabajo cada vez que nos vestimos. Gracias porque me preparó la ropa. Cada vez que la casa huele rico, bonito, porque ha estado barriendo, trapeando, moviendo muebles, como suele suceder con las mujeres. Agradecerle el esfuerzo, porque algún galardón ha de tener, o al hombre cuando llega de trabajar, en lugar de pedirles, insisto, decirles bienvenido, esta es tu casa, qué bueno que vengaste, nos haces falta. Algún galardón debe haber. O al muchacho, a la muchacha que estudian, recibirlos bendiciéndoles porque vienen de estudiar. El punteo es otra cosa. El grado de capacidad que él manifieste o ella manifieste en su escuela es otra cosa. Y si son tremendos que molestan mucho, pues de alguien lo aprendieron también, y en algunas libertades que nosotros los padres les dimos, ahí ha de estar la razón del por qué fueron o son tremendos. Así que la pregunta de Pablo es muy seria. ¿Cuál es mi galardón? ¿Cuál es mi recompensa? Yo estoy haciendo. ¿Cuál es mi recompensa? Y me fascina que él se responde a sí mismo, que predicando el evangelio, presente gratuitamente el evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el evangelio. ¿Cuál es su premio? Predicar gratuitamente el evangelio. Que si está predicando el evangelio, él lo predique gratuitamente
Ese es su galardón. Esa es su recompensa. Hace unos días estaba viendo en las redes sociales, había un mensaje que decía, saludos pastor. No era alguien de mi congregación, era alguien que subió algo. Y cuando lo comencé a oír, era un pastor relativamente joven, quizás unos 34, 35 años, que le decía a los pastores, pastor, no te sientas solo. Si nadie te dice nada, si nadie te llama, si nadie te ayuda. Y no lo digo solamente porque lo oiga, sino porque ahora lo estoy experimentando. Cuando yo era miembro, exigía, criticaba, decía que el pastor estaba equivocado, pero ahora que estoy como pastor, resulta que me doy cuenta de cuánto uno trabaja y cuánto lo quieren o no lo quieren. Wow. En otras palabras, el hermano estaba mostrando un dolor en su corazón y entre otras cosas dijo, ¿de qué me sirve predicar por las redes sociales si apenas 2, 3 hermanos me miran y yo no estoy predicando por like y tú tampoco debes de predicar por like? Y yo terminé pidiéndole a Dios que le ayudara, porque verdaderamente lo que decía era cierto. Nosotros no estamos predicando porque usted nos dé like, no lo hacemos por eso, ni nos estamos predicando creyendo que todos los hermanos nos van a ver, porque sabemos que el grado espiritual de cada uno lo impulsará a buscar de Dios y a buscar la palabra, porque vendrán días en que tendrán comezón de oír y no oirán buena palabra. Así que me dolió este hermano, porque su galardón no lo estaba viendo como lo está diciendo Pablo. Para Pablo esto es importante, predicar el evangelio, pero cuando lo predica, hacerlo gratuitamente. Ese es el galardón. Más adelante, en el capítulo 20, él dirá que él no hace caso de ninguna cosa, ni estima preciosa para sí mismo su vida, con tal que acabe su carrera con gozo y el ministerio que recibió del Señor. Así que Pablo, cuando nos enfoca acá, mis queridos hermanos y hermanas, respecto al galardón que hemos de recibir, nos hace un desafío mayúsculo, porque muchas veces nosotros queremos recibir galardones que son materiales, físicos, o que la gente nos apapache y nos ame, cuando en realidad el gozo supremo de un hijo, de una hija de Dios debe ser recibir el galardón de predicar el evangelio gratuitamente. En ello, él discurre desde ese verso, lo ha hecho en todo el capítulo 9, pero discurre desde ese verso 18, haciendo ver que él ha sido para los que tienen ley como que tuviera ley aún siendo libre en Cristo, a los que no tienen ley como que no tuviera ley, pero teniendo la ley del Espíritu Santo, y así él discurre, hablando de lo que ha hecho para predicar gratuitamente el evangelio. Pero de repente llega al versículo 24 en adelante, que son el meollo de lo que yo quiero realmente dejar en su corazón. Claro está, lo que he dicho antes es valioso, porque yo debo de dejarles a usted en su corazón la necesidad de pensar cuál es realmente el galardón que nosotros estamos buscando, qué es lo que deseamos en todo lo que hacemos y qué es lo que estamos tratando de hacer, buscar, recibir. Dice el verso 24, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. En este verso, Pablo está haciendo una conexión con el galardón que habló en el verso 18. Pero él tiene el panorama de la sociedad, en donde hay competencias de aquellas personas que luchan por un galardón. Y estas personas en el estadio, en los estadios que ya existían desde hace mucho tiempo, corrían para llevarse un premio.
Y él dice, corran ustedes de tal manera que los obtengan. Yo quiero galardón. Yo debo correr de tal manera que pueda recibir el galardón que yo estoy pensando recibir. Pablo está diciendo que su galardón es predicar gratuitamente el Evangelio de Cristo. Bueno, ya ha dicho también después que si él predica de buena gana va a tener recompensa, y si lo hace de mala, de todas formas la comisión le ha sido dada. Pero ahí en ese verso 24 desafía a los lectores de 1 Corintios, a nosotros ahora, corran de tal manera que lo ganen, que lo reciban, sean legítimos para correr, procuren obtenerlo. No busquemos estratagemas, corramos de tal manera que obtengamos el galardón. El galardón de nuestra fe, el final de nuestra fe, la recompensa de nuestra fe es la vida eterna, por la cual nosotros debemos de luchar, correr, pelear la buena batalla. Allí está el galardón. ¿Cuál es el galardón? Desde nuestra perspectiva. ¿Por qué estoy aquí como cristiano evangélico? Hay muchas formas de responderlo. Yo le digo una. Porque yo, debido a mi pecado, no podía salvarme a mí mismo, ni llegar al cielo, sino por medio de Jesucristo, el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por quien en esta carne, en la cual vivo, trato de luchar, de vivir de acuerdo a Cristo, por la fe. Y ahí voy, todos los días buscando la enorme dicha de agradar a Dios. Mi galardón, pues, es vivir agradando a Dios hasta que por fe alcance la vida eterna. No por obras. No, yo quiero agradar a Dios, no por obras. Mi salvación es por fe, pero yo quiero que en todo lo que digo, en todo lo que pienso, en todo lo que realizo, haya fe en Dios, agradándole. Y la forma de agradar a Dios es por fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo estamos corriendo esa carrera del galardón que nosotros consideramos que tenemos o que merecemos o por el cual estamos trabajando? Cristo viene con su galardón para premiar o recompensar según lo que hicimos estando en la carne, sea bueno o sea malo. Pablo dice, mi galardón es predicar el Evangelio gratuitamente. ¿Cómo estamos corriendo? Ese es el primer desafío que el escritor sagrado nos realiza. Corran de tal manera que lo obtengan. Todos estamos corriendo. Todos estamos corriendo, todos estamos yendo buscando el galardón. El asunto es si estamos corriendo como debemos correrlo para ganarlo. Es bueno que tú te preguntes a ti mismo, mi amado hermano, mi amada hermana, tú que nos estás observando, que nos estás oyendo, ¿cuál es el galardón? El que busca recompensa de hombres va a obtener, pero el que busca recompensa divina obtendrá. Entonces, el verso 24 nos desafía a tener una lucha, un correr, un caminar adecuado para que esa adecuación sea lo que nos guíe, nos lleve hasta recibir el galardón que nosotros estamos esperando. Él lo que está diciendo es, yo estoy corriendo como debo correr para obtener el galardón que yo quiero obtener. El verso 25 dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Vuelvo a repetir, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible.
todo aquel que lucha, de todo se abstiene. ¿Sí? Si usted va a algún tipo de competencia, usted tiene que abstenerse de muchas cosas. La dieta que lleva un corredor de 100 metros planos, 400 metros planos, 1000 metros planos, 4000 metros planos, es una dieta bien rígida. Un poco diferente a la dieta que lleva el lanzador de bala, el lanzador de jabalina, el de martillos, pero se abstienen de muchas cosas. Como la persona que patina en el hielo, se abstiene de muchas cosas. Se privan de muchas cosas. El que quiere ser buen estudiante se priva de estar viendo televisión y de no hacer tareas y de no meterse a su carrera, porque de esa manera logrará ser mejor. Se priva. Se abstiene. Las mujeres cuando quieren alcanzar el peso óptimo, cuando se van a casar, se abstienen. Los hombres cuando están en fisicoculturismo, están yendo al gimnasio, con tal de verse musculosos y sin barriga, se abstienen de muchas cosas, todo el mundo. Pero todos para obtener una corona corruptible. ¿En qué sentido corruptible? En el sentido que se desgasta, se arruina, se daña. Todos los galardones que hemos recibido, yo me recuerdo que siendo joven, recién casado, me casé muy joven, como me gustaba mucho jugar fútbol, tenía varios trofeos. Y a mi esposa no le gustaba, por ejemplo, me recuerdo que tenía varios de gallo. Me dieron un trofeo porque yo jugaba fútbol, nunca he bebido, gracias a Dios. Pero a mi esposa no le gustaban los gallos, así que sin que yo me diera cuenta, ¡pum!, le quitó toda el alma del trofeo y dejó solo el muñequito. Y ahí estaba el muñequito y bueno, fueron como 3. ¿Pero por qué? Porque era un trofeo corruptible. No por la gallo, no estoy hablando mal de eso ahorita. Sino porque era algo material, algo que ¿qué significaba para ella? Nada. Para mí significaba que había sido goleador en un campeonato o en otro. Pero son corruptibles. Hace muchos años hubo algunas personas que me regalaron algunas plaquetas y se les comenzó a borrar lo que se había escrito ahí. Se metieron en un cuarto viejo, ahí no sirven. A otras se les cayó la lámina donde iba escrito lo que se deseaba decir. Ahí están tiradas. ¿Por qué? Porque es un galardón corruptible. Pero lo que nosotros estamos luchando, lo que nosotros estamos tratando de alcanzar es una corona incorruptible. Queridos hermanos, en el cielo no va a haber corrupción. De hecho, nosotros mismos en el arrebatamiento seremos revestidos de incorruptibilidad, sea que hayamos dormido con el Señor o sea que estemos con vida. Nuestro cuerpo será vestido de incorruptibilidad. La vida eterna es incorruptible. Así que nosotros estamos corriendo por un galardón que es incorruptible. Predicar el evangelio, anunciar el evangelio, dar a conocer las buenas nuevas, decirle a las personas, enseñarle a las personas que necesitan la salvación, es espiritual y nos dará un galardón eterno. Y aquí él dice, ellos a la verdad corren, sí, se abstienen de todo para obtener algo corruptible. Pero usted, ¿de qué se está absteniendo? ¿De qué se está deteniendo a hacer, a recibir, a comer, a vivir? Por el galardón supremo. ¿De qué se abstiene? Nosotros fuimos llamados a libertad, pero debemos cuidar que la libertad no se convierta en libertinaje. Así que nosotros necesitamos, queridos hermanos y hermanas, comprender lo que Pablo está diciendo acá. Corran de tal manera que obtengan el galardón, sean legítimos en correr. No usen trampas, sean legítimos, no aparenten ser una cosa y sean otra, pero en virtud que estamos esperando obtener una corona
incorruptible, abstengámonos de todo lo que sea necesario para obtener esa corona incorruptible. Y ahí es, mis queridos hermanos, donde la mayoría de cristianos evangélicos fallamos. Porque déjeme decirle, los cristianos evangélicos hemos admitido tradiciones de otras formas de fe en la iglesia cristiana evangélica. En aras de que sea bonito, en aras de que haya más participantes, en aras de ser más chic, en aras de, bueno, ser más cool, dicen los muchachos. Y hemos dejado que entren sincretismos a nuestras iglesias. Hemos dejado que entren cosas mundanales, teorías mundanas, filosofías mundanas. Así que hay sincretismo, hay mundanalismo. ¿Cuántas cosas hemos dejado recibir? Abstengámonos de lo que evita, que lo corrompe. Aquella forma de vida que nos permita alcanzar el galardón incorruptible. Pero noten ustedes el verso 26. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Y ahí hay que señalar los dos elementos. Correr a la aventura. A ver qué sale, por dónde va. Golpear al aire sin darle a nada. Yo no sé si usted alguna vez ha hecho un tiro de golpe al aire y hasta se lastima uno si no da en el objetivo. Pablo nos dice en este tercer verso, en el verso 26, usted debe de correr con objetivo, con razón, haciendo las cosas, corriendo de tal manera que no vaya a ver lo que le sale, sino con propósito, con razón. Sí, mire, cuando la mujer no tiene propósito o razón en lo que está haciendo y pone el arroz y se va a platicar y se le olvida y se le quema, después dice qué rico el arroz quemado, a mí así me gusta. No es cierto. No corrió cuidando el galardón que esperaba de tener un alimento cabal, completo, correcto. Cuando el hombre se va y decide irse con sus amigos a parrandear y olvida que debe estar en casa cuidando a sus hijos, apoyando a la mujer, también falló de vista el galardón en cuanto al acompañamiento, en cuanto al amor y en cuanto al seguimiento que le debe dar a sus hijos. No corramos a la aventura, no, aquí estoy de cristiano viendo cómo soy, pero yo me permito ciertas licencias. No, usted tenga propósito. Es como cuando nos preguntan, ahora ya lo hacen desde la primaria, básicos, haga su plan de vida, dicen. Haga su plan de vida. Y comienzan los niños a hacer su plan de vida. ¿Qué piensan ser en 5 años, en 10 años? Recuerdo a alguien que una vez tomó el de otro y solo le cambió nombre. Y el plan del otro era su plan de vida, sin saberlo, sin haberlo leído, sin haberlo conocido. Oye, está bien. Muchos cristianos andan en la vida cristiana viviendo así, sin propósito, sin razón. Corran de tal manera que lo obtengan. Absténganse de lo que deben abstenerse, pero por favor no lo hagan sin sentido, sino tengan una razón del por qué hacen las cosas. Así no se van a frustrar. Porque si usted hace las cosas con razón y llega a esa razón, bendiciones. Pero si usted no sabe a dónde va, se frustra porque nunca llega a nada. Como decimos, el que a nada le tira, a nada le pega. Si usted aborda un autobús que no va al lugar a donde usted va, seguro se va a perder.
necesita usted entrar en esa idea de no correr a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, no tira al aire, no dé golpes al aire. Si alguna vez usted ha visto una pelea de boxeo, usted se dará cuenta que muchas veces los boxeadores hacen tiros, hacen despliegues de jab, de uppercut y a veces no pegan y eso les causa cansancio. La estrategia del famoso Muhammad Ali era dejar que lo golpearan mucho para que aquellos perdieran la fuerza y se cansaran. Porque la clave era que se agotaran cada golpe. No tire golpes al aire. No pegue donde no debe pegar. Mejor golpee donde debe golpear. ¿Sí? Es como aquella persona que está cortando árboles. En los que lo hacen legalmente me refiero. Pero tiene un hacha. Y su hacha, pues en la medida que golpea y golpea, debe ser azuzada y darle filo para aguzar su filo. Si no, la capacidad de fuerza se irá minando en el que corta y el hacha ya se hará inservible por no tener el filo necesario. El leñador cuando va a cortar siempre debe cuidar su herramienta. Usted va a la eternidad, debe cuidar de correr de tal manera que la obtenga, de abstenerse de lo que debe abstenerse para llegar a la vida eterna y debe de hacerlo con propósito, no a ver qué nos sale o quién me ayuda. Por eso dice el verso 27, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Si usted se abstiene, al que está golpeando es a su cuerpo. Si usted se limita de ciertas cosas que la Biblia nos dice y debemos recalcarlo, todo me es lícito hacer, pero no todo me conviene. Todo me es lícito hacer, pero no todo me edifica. Todas las cosas me son lícitas hacer, pero yo no me voy a dejar dominar de ninguna. Entonces, golpeo mi cuerpo. Debemos golpear nuestro cuerpo para ponerlo en servicio de Dios, en servicio del semejante, para continuar siendo heraldo. Y eso lo vuelve a conectar con el verso 18 cuando habla de presentar el evangelio gratuitamente, de predicarlo gratuitamente. Ser heraldo es predicar la palabra, anunciar la palabra, decir en las esquinas la palabra. Él dice, no habiendo siendo heraldo, yo venga a ser eliminado. Y cuando une el eliminado, no está uniéndolo a perder la salvación, que muchos interpretan equivocadamente esto, sino está diciendo, si solo uno recibe el galardón, el que no lo logra, obviamente está eliminado. Bueno, yo espero en el amor de Cristo Jesús que esto nos haya enseñado que nos urge como hijos de Dios trabajar arduamente por obtener el galardón, esforzarnos, luchar, animarnos de tal manera que podamos correr la carrera del evangelio de tal manera que obtengamos el galardón, que nos abstengamos de las cosas perversas, malas, de aquellas cosas que nos contaminan, de lo que no nos edifica, de aquello que parece bueno pero es malo. Tengamos cuidado, abstengámonos de ello, por favor, y no corramos a lo loco, corramos sabiendo que obtendremos un galardón y por ello permanezcamos golpeando nuestro cuerpo, reteniendo nuestro cuerpo hacia el servicio de Dios y de las personas. Y entonces seguiremos siendo heraldos de Jesucristo. Qué privilegio haber hablado con ustedes la palabra de Dios, y quiero invitarles que al inclinar su rostro ustedes puedan decirle al Señor, quiero el galardón. Quiero correr de la manera que obtenga el galardón y quiero golpear donde debo golpear, abstenerme de lo que debo abstenerme para obtener el galardón. Oremos. Padre, gracias por tu amor, misericordia y fidelidad. Es un hermoso privilegio estar con mis hermanos y hermanas y estamos aquí rogando que nos ayudes, que te glorifiques en nosotros,
para que nos abstengamos de lo que debemos abstenernos, que golpeemos donde debemos golpear nuestro cuerpo, absteniéndonos para correr legítimamente la carrera y obtener el galardón. Porque queremos continuar siendo heraldos tuyos y no quedarnos sin predicar tu palabra. Por favor, haz una obra en nuestra audiencia, que si hay alguien que aún no te conoce, sienta el deseo de ser salvo. Si hay alguien que todavía no está viviendo como te agrada, aunque ya te conoció, pon la necesidad de cambiar de vida, y en aquellos que están viviendo agradables a ti, que continúen haciéndolo para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor, por responder nuestras oraciones en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Qué maravilloso. Entonces, queremos invitarles que sigan en contacto con nosotros. Continuemos orando. Guatemala necesita nuestra oración. Nuestros hermanos necesitan de oración. Tú y yo necesitamos oración. Dios te bendiga. Dios te guarde. Que el rostro del Señor se ilumine sobre ti. Hasta la próxima.